Bueno, muchas gracias por la paciencia, por la invitación. Yo creo que cuando uno ya se vuelve viejo, como en mi caso, ya tiene poco sentido hablar a partir de teoría, de modelo, y uno tiene como la ventaja de poder hablar a partir de su propia vida, de su propia experiencia. Y eso es lo que voy a hacer yo esta mañana. Yo diría que hay gente que dice que nació empresaria, ¿ah? No es mi caso. O hay gente que dice que lo heredaron, tampoco es mi caso. Yo asumí esta condición de empresario recién a los 43 años, cuando en marzo del año 94 fundé una empresa consultora que hoy día tiene más de 60 profesionales, da servicio a aproximadamente 40 clientes y factura algo más de 4 millones de dólares al año. Pero insisto, como decía, yo no vengo de una familia de empresarios, sino de empleados. No realicé un MBA en Estados Unidos, sino que un doctorado en sociología en Francia. No fui partidario del golpe militar ni de Pinochet, sino que fui un opositor desde la izquierda y de hecho me dediqué a la militancia política hasta los 30 años. Y si eso no fuera suficiente, soy una persona que obtiene adrenalina en la reflexión más que en la acción. Entonces, ¿cómo fue que llegué a ser empresario? Y si yo hago la revisión, yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con un hecho, con el golpe militar. Yo tenía en ese entonces 21 años, era dirigente de un partido de la Unidad Popular, del MAPU, y los que estábamos en ese entonces en la izquierda, los jóvenes de izquierda de esa época, como aprendimos en ese momento en carne propia lo que es la posibilidad del mal, como le llama Tony Judt. Yo aprendí en ese momento que el mundo no era una página en blanco, que nunca más me podría sustraer del temor a la regresión, al caos, y que nunca más me iba a sacar el miedo en la piel, no el miedo a los demás, que también, en realidad, pero sobre todo el miedo a uno mismo, el miedo a que si uno deja salir sus propias pulsiones, puede producir el desastre. Y bueno, yo durante la dictadura militar me dediqué a poner fin al régimen. Esa fue mi principal actividad, de saldar mi deuda con Salvador Allende. Y en ese proceso yo rompí con el marxismo y con la izquierda revolucionaria. Me pareció que no podía combatir una dictadura neoliberal apoyando al mismo tiempo dictadura comunista. Y me pareció además que no podía combatir el determinismo económico de los Chicago Boys en base a otro determinismo económico como es el propio del marxismo. Bueno, y como decía, me la jugué por combatir a Pinochet. Más de alguna vez vine a esta región en condiciones bastante distintas a las de ahora, cumpliendo esa función. Pero combatí a Pinochet no por su talante liberal, quiero decir, sino por su violación a los derechos humanos, ¿no? Y por su nula confianza y fe en la democracia. O sea, yo lo combatí por dictador, no por libertario. Y me jugué también por proyectar el país hacia adelante. Fui siempre desconfiado de la nostalgia respecto del pasado. Bueno, estuve intensamente envuelto en la campaña que dio con el triunfo en el no. Y en general, como sociólogo, yo había aprendido a comprender un poco los factores irracionales, como se les llama, que mueven a la gente, o sea, el miedo, la esperanza, la violencia. Y puse todo eso que sabía al servicio de esta causa. Posteriormente, mis planes era volver a la academia o volver a una ONG. De hecho, me fui a Estados Unidos a terminar mi doctorado, pero me llama Patricio Aylwin y que me pide que me incorpore al gobierno. Y no tenía más alternativa, por ende yo me incorporé. Estuve en el gobierno entre marzo del 1990 a marzo de 1994. Son los únicos años que yo recibí un cheque fiscal. Y fue raro, en todo caso, que yo no siguiera en el gobierno. Era como lo natural, o bien que no iniciara una carrera política, aprovechando la relativa notoriedad que había alcanzado. Pero en verdad opté por otro camino.
Yo siempre había sido una persona que había tenido confianza en la sociedad civil, más que en el Estado. Me sentía mejor en ese ecosistema que en los pasillos, digamos, de la burocracia. Y en esos años que estuve en el gobierno, además confirmé que había un actor en la escena que era tanto o más poderoso que la política como factor de cambio, y ese actor era la empresa. Y me pareció entonces que la empresa era un actor demasiado relevante, demasiado importante, demasiado centrado en la vida de la gente para dejarlo en manos del mundo conservador o de derecha o de quienes habían sido, en general, jerarcas de la dictadura militar. Y por lo tanto yo ahí me decido a fundar la empresa a la cual hablé, en vez de irme a una ONG o en emplearme en un organismo internacional o irme a una universidad. Bueno, y esto me acarrió, por supuesto, muchísimas críticas del grupo del que yo formo parte, que es el mundo de la centroizquierda. O sea, ¿cómo me podía dedicar a una actividad cuyo único fin es ganar plata? ¿Por qué tiraba por la borda el capital intelectual, político que yo tenía para dedicarme a esta actividad tan trivial? Otros a mi espalda me decían derechamente que yo estaba traicionando, digamos, mis principios, vendiéndome al enemigo. Y en general también era mirado con suspicacia por el mundo de la empresa. ¿Qué tiene que hacer este tipo con su historia, con su formación, trabajando aquí con nosotros? Porque en general hay un estereotipo en ese sentido, que la gente que es de izquierda trabaja en y para el Estado, y la gente que es de derecha trabaja en y para la empresa. Ese es un poquito el estereotipo contra el cual yo me rebelé y quise romper y me he esforzado por romper. Yo creo que es gigantescamente valioso que la gente que ha tenido experiencia política participe en la empresa, como es inmensamente valioso que la gente que ha tenido experiencia en la empresa participe en la política. Ahora, ¿cómo podía insertarme yo con mi formación en el mundo empresarial? Ya lo decía, yo no nací empresario, no me formé como tal, y ahí uno descubre que uno lo termina haciéndolo normalmente por accidente, por azar, como casi todas las cosas en la vida, por lo demás. Uno termina siendo empresario mezclando cosas, y mezclando cosas que vienen de sus propias vivencias personales y del tiempo que le tocó vivir. Uno siempre piensa en Jobs, no habría sido lo que fue ni fundado Apple, si es que no nace en California, si es que no es hijo de un inmigrante sirio de Alepo, que lo abandonó y sin que hubiera vivido la experiencia del movimiento hippie. O sea, son las circunstancias muchas veces lo que a uno lo vuelven un empresario. Y yo soy un empresario por esta mezcla de vivencias que ya mencioné. La unidad popular, el golpe, la lucha contra la dictadura, la campaña del no, el gobierno de Elwin y las inmensas oportunidades que abría el proceso de democratización y el proceso de modernización que vino por delante. Yo con la democracia me imaginé, las empresas van a tener necesidad de comprender estos factores como no económicos que guían la conducta de las personas, que son los que efectivamente la guían, que guían a los consumidores, a los grupos de interés, a las comunidades, incluso a los inversionistas. Entonces yo pensé que los ejecutivos, en general, que vienen de las llamadas ciencias duras, no tienen la porosidad, la sensibilidad ni la herramienta. Yo pensé que sí las tenía, y las tenía porque las había obtenido en la política. La había obtenido especialmente, yo diría, con mi cercanía con Patricio Aylwin, que me había enseñado a ejercitar la humildad, a contener la soberbia, especialmente en mi caso la soberbia intelectual, a poner atención en las cuestiones que usualmente preferimos no ver, hasta que cuando ya es tarde estallan frente a nuestros ojos, a no prestar oído a los que nos parecen ignorantes, sin entender que la ignorancia es generalmente un conocimiento al cual todavía no accedemos, a buscar en general arreglos modestos, realistas, modificables, porque yo vengo de una cultura en que siempre las cosas pueden ser peores. Porque siempre tengo presente, como decía, grabado en mi carne la posibilidad del mal. En base a eso yo formé Tironi, que es una empresa que se dedica a
a colaborar con la relación de la empresa y de otras corporaciones con su entorno. Entonces, desde entonces yo soy un empresario, del año 94. Cada vez que, y esto me di cuenta cuando tengo que llenar la ficha de Policía Internacional o cualquier ficha. ¿Qué pongo? ¿Académico? ¿Sociólogo? ¿Ensayista? ¿Escritor? ¿Columnista? No, pongo empresario. Y me siento ser parte de la comunidad de los empresarios, aunque esto no me reconozca necesariamente como parte de ella, porque en general hay cierta segregación. Pero me he insertado además en el mundo empresarial a partir de mi propia historia, a partir de mis propios valores, de mi propio estilo de vida, de mis propias ideas acerca del país, de mis propias ideas acerca de la empresa y el capitalismo, lo cual he expuesto además sin ningún tipo de tapujo. Yo creé, y digo que soy empresario, creé un producto, lo vendo en el mercado, lo que vendemos nosotros son tecnología y dispositivos para aumentar la capacidad reflexiva de las empresas. Ese es nuestro producto. La crítica en ese sentido es la esencia de lo que yo hago. Si yo le llevara el amén a lo que hacen las empresas y lo que hacen sus ejecutivos, yo estaría destruyendo mi propio negocio y el sentido de lo que hago. Mi función y de la empresa que dirijo es producir transformaciones, incentivando el espíritu crítico y el espíritu reflexivo. Incluso el año 2005 fundé una segunda empresa que se llama Gestión Social y que tiene hoy día 23 profesionales y que factura aproximadamente $2 millones. Bueno, en esto llevo 23 años. Desde esta posición he visto cómo el mundo se ha venido transformando, y Chile, y con esto la empresa. He visto cómo la empresa tiene que enfrentarse a una sociedad ya no de pobres, sino de clase media, más educada, más próspera, más conectada, y por lo tanto más crítica, más rebelde, más chúcara. He visto también cómo la empresa ha tenido que asumir con cierta perplejidad que pasamos de una sociedad rígida, jerarquizada, oligárquica, a una sociedad más flexible, horizontal, que pone en entredicho la autoridad de los expertos y de las élites de todo signo. He visto cómo el discurso de la empresa, basado en el miedo a la escasez y por lo tanto en la promoción del crecimiento y la defensa del empleo y de los pobres, debe ajustarse a una sociedad más próspera que comienza a tener más temor a la abundancia. Y a fuerza de golpes también he visto, porque así se aprende a fuerza de golpes, cómo la empresa tenía que adaptarse a un mundo de controversia, de situaciones opinables, no de blancos y negros, a un mundo donde hay que acoger la crítica y aprender de ella, porque encierra oportunidades que no habríamos vislumbrado, un mundo donde el valor no está en los que no se equivocan, sino en los que se muestran abiertos a corregir y a pedir disculpas. Bueno, si yo veo el caso mismo de Tironi, Tironi es una empresa que está de lleno en la industria creativa, sus activos son la idea, y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué pasa con una empresa como esta cuando sus socios, fundadores, por ejemplo, sería mi caso, le cierra el ciclo biológico, se tiene que retirar? Yo creo que ahí hay tres caminos posibles, a mi juicio. Vender a un tercero, normalmente a una multinacional, lo que asegura cierto confort económico, digamos, para el fundador y sus herederos seguramente, pero que no asegura la continuidad, porque normalmente quien llega le pone su propia impronta. O bien que el relevo lo tomen los hijos del fundador, ¿no? Suponiendo entonces que el vínculo biológico hace que ellos van a ser tan buenos como el fundador en la gestión de la empresa. Y el tercer camino es traspasar la propiedad a los ejecutivos clave a un precio justo, abordable y a un lapso de tiempo prolongado que les permita pagar a partir de sus propias utilidades. Yo opté por este último camino. De hecho, hoy la propiedad la compartimos entonces entre 10 socios que somos igualitarios. Está previsto que otros profesionales se incorporen a la propiedad gradualmente. Ellos, mis colaboradores, estimo yo que son mis genuinos herederos en la empresa que formé, no mis hijos, que tienen sus propias carreras, sus propias identidades, su propia idea de lo que quieren hacer. Esto no fue fácil, no fue fácil, porque implicaba romper con la noción tradicional de la propiedad y la herencia. La idea que la propiedad se hereda. Y la propiedad de Tironi no era heredable porque era fruto de la obra de esa comunidad que la había formado. Es muy fácil de hablar esto de que los
empleados son el gran valor de la empresa. Lo importante es eso, llevarlo a lo concreto y poner ese valor en manos de los empleados. Entonces, con este efecto, yo diría que nuestra empresa se ha rejuvenecido bastante con este cambio de la propiedad, pero eso no era suficiente. Soy convencido que las empresas, sobre todo en esta industria en la que nosotros nos movemos, la industria creativa, están siempre sometidas al riesgo de la obsolescencia. Y la manera como la obsolescencia se produce es a partir del exitismo y de la complacencia. Y se combate a través de la anticipación. Y había que seguir anticipándose, pensamos nosotros. Y ya habíamos democratizado la propiedad, ahora se trataba de democratizar la organización. Y lo que trabajamos durante casi un año y nos propusimos redefinir la forma en que nos organizamos y cómo trabajamos. Y lo que hicimos fue buscar una organización que no tuviera ni tribus, ni caciques, ni clientelismo, y que se basara en estos principios que puse aquí en la lámina, o sea, que se articulen en base a proyectos que emanan de nuestros propios clientes y que son a su vez cada vez más complejos, porque tienen variables técnicas, culturales, políticas, con reglas de juego y protocolos transparentes para todos los empleados, donde cada profesional conoce en qué categoría está, cuál es su rol, cuál es su práctica y cuáles son los caminos de desarrollo profesional, y que fomente la inteligencia colectiva, la innovación y el desarrollo de nuevos negocios. Lo que hicimos fue, en suma, tomar nuestra propia medicina, no tener miedo al cambio, no tener miedo a la incertidumbre que esto genera y estar dispuestos a ser nosotros mismos un laboratorio de innovación. Ahora, es bastante obvio decirlo, pero yo no soy de los que creen, digamos, con Milton Friedman, que la única función de la empresa es incrementar la ganancia de los accionistas. Es una fantasía perversa que ha servido de justificación a prácticas destructivas que han afectado gravemente la legitimidad social de la empresa. Yo prefiero quedarme con una frase que le escuché a Rodolfo Guzmán, el creador del Boragó, que es el mejor restaurante chileno. Permiso, mi querido gerente espiritual. Y uno de los mejores del mundo, que él dice que su llamado normalmente a todos sus colaboradores es el siguiente: lo más importante es nunca olvidar por qué estamos donde estamos. La respuesta siempre debe ser porque me gusta cocinar. Muchas gracias.